Nosotros era los que dábamos los aplausos. Nosotros fuimos los que saltábamos de la silla cuando tú dabas un jonrón. Cuando tú pasas por ahí, mira dónde va fulano de tal, usted es una figura. Sí. Por eso es que la gente se fija en cómo tú vives. O sea que ya tu comportamiento no solamente te afecta a ti, sino que afecta a un grupo de personas, y eso es bueno de que los peloteros lo entiendan. Sobre todo los peloteros, porque ahí se da una mezcla muy peligrosa, que siempre lo he dicho, que es poder económico con bajo nivel académico. Para mí la Casa de los Foques es algo admirable. En el ámbito de la producción para medios digitales, debo felicitar a todas las personas que están involucradas, no solamente porque al principio no se entendía muy bien la lectura, sino por el discurso ya del final, en donde sí se vio reflejada la cultura dominicana. Terminó la Casa de los Foques. La Casa de los Foques. Ganó Cruzita, ¿verdad que sí? Cruzita. Vi que era un personaje como, ya yo sé por qué el dominicano le cogió cariño, porque ella tiene un timbre así, como bien todavía cibaeño. Sí, tiene ese timbre del Cibao. Producciones Holur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Bienvenidos a Como Lo Vemos Podcast, esta conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Siempre darle las bienvenidas a ustedes, agradecerle a los que nos siguen, nos comentan y comparten nuestros contenidos. Bienvenido, doctor, bienvenido, Luz. ¿Cómo están? Muy bien. Excelente, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Sí, nuestro país ahora mismo, como decía el Pedro Mir, está conectado en el trayecto, está colocado en el trayecto del sol, y muchas cosas aconteciendo en los últimos días, tanto en nuestro país como en el territorio internacional. Vamos a ver más o menos en esta conversación algunas de las cosas que están aconteciendo actualmente. Por ejemplo, hay un caso muy activo desde hace unos días ya en las redes y en todos los medios de comunicación, que es el caso de Wander Franco. Nuevamente vuelve a ser noticia y uno se siente hasta un poco cabizbajo por todo lo que implica tener que hablar de las cosas que le han sucedido en los últimos días a un deportista que nosotros, desde que comenzó su carrera, lo vimos despegar de manera ininterrumpida. Básicamente se veía como una de las estrellas más de nuestro país, que iba a estar en el Salón de la Fama y que iba a proyectar grandes números, como así lo estaba haciendo, pero ahora mismo lo tenemos básicamente con problemas de salud mental. Es lo último que dicen después de las cosas que han sucedido. ¿Ustedes cómo lo ven, que han escuchado? Bueno, a cualquiera que le pase algo así, yo entiendo que pudiera verse vulnerable. Veámoslo no como el superestrella pelotero, sino como el joven ser humano que pudiera estar a un brazo de distancia de nosotros. Incluso escuché a una psicóloga, Soy la Luna, decir que él merece privacidad y respeto igual que cualquier persona, y pareciera que la idea es todo lo contrario. A pesar de que su familia haya revelado de que necesitaba ayuda y se valió de las fuerzas policiales para poder controlarlo, entiendo que fue una serie de eventos desafortunados lo que sucedieron con el joven, y esperamos que pueda estabilizarse pronto. Yo creo que para nadie es un secreto que en este país hay una cultura de sacarle beneficio a ciertas situaciones como las que le sucedieron a él, que entiendo que fueron el detonante de su descalabro profesional, personal y emocional. También obviamente no es librándolo de sus propias decisiones, porque obviamente él era una persona adulta, entiendo que tenía pensamiento crítico, y ya se le ha dicho a todos los hombres que tengan bastante cuidado de no involucrarse con féminas y viceversa, pero regularmente pasa en ese sentido, hombre mayor, chica menor de edad.
tratar de evitar esos escenarios, porque en el caso de él, hay gente que no tiene mucho que perder, pero él tenía bastante que perder. A pesar de que se tomaron medidas, a pesar de que la ley en este caso actuó, yo he escuchado bastante que eso es una práctica común. Yo aquí en la ciudad quizás no pasa porque hay poco poder adquisitivo, o no tanto como en el interior, en nuestros campos, pero yo recuerdo que una vez alguien me dijo que eso era un negocio en ciertos campos, o sea, que las familias estaban preparados ya para ver quién iba a ser el mejor postor de cosas, porque se sabía que con dinero. No sé si es por la mala costumbre de los hombres de que les gusten las menores, o por la mala costumbre de las familias que no comprenden que deben darle protección a esa menor, o todas las anteriores, o la falta de valores de manera cultural y social. O sea, debemos hacernos muchas preguntas. En este momento lo importante, entiendo, que es que este joven pueda recuperarse y que como sociedad nosotros podamos hacer ajustes para que no se afecten glorias como la que pudo haber sido. Sí. Doctor. Mira, ese es un caso que debe de servir de espejo para muchos muchachos que vienen subiendo y que creen que el hecho de llegar y de tener dinero lo es todo. Y no es así. El dinero te resuelve grandes problemas, pero grandes problemas vienen junto a él también. Sí. Si tú no tienes la educación suficiente para saberte manejar, tienes que buscar una persona que te ayude. Es probable que para un muchacho de esta naturaleza, estar con una menor sea algo normal, porque tal vez es lo que él ve en el campo. Y tú tienes mucha razón cuando decía que eso es normal. Sí, le sucedió a él este problema porque se trata de un muchacho con dinero. Pero a esas mismas muchachas que están en lo mismo, que están con aquel muchacho que no tiene ni siquiera para comprarse, ¿qué te puedo yo decir? Un pan de agua. A esos muchachos no le hacen el lío, te lo hacen a ti, porque hay un problema pecuniario. Sí. ¿Entiendes? Entonces sí, hay padres que acercan a sus hijas a los hombres de poder con la finalidad última de beneficiarse económicamente, no importa qué pase con la psiquis de esa muchacha, con el futuro de esa muchacha. Con su futuro, con su vida. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos que llegan a tener dinero, a tener fama? Se vuelven locos la mayoría. Y realmente uno lo mira desde lejos. Si yo estoy cerca y son amigos míos, algunos amigos, perdón, uno le da cierto consejo. De ahí para adelante, si usted lo coge, esos son sus problemas. Porque en estos días vi en las redes sociales a un pelotero muy afamado diciendo: mi vida es mía, que yo qué cosa, que qué mal vivir, que yo qué cosa. No, tu vida es tuya y tú la puedes vivir, es verdad. Pero recuerda que ya tú eres una figura. Ya tú eres una figura que los muchachitos de los barrios te están mirando. Tú eres una persona a seguir, Sí. exitosa. Agregando ahí lo mismo que hablamos antes de iniciar, yo le decía que Stan Lee, cuando habla con este muchacho, o no sé, creo que es el papá del hombre araña, puede ser estas películas a veces tú crees que solamente son para entretenerse, pero hay buenos mensajes. Claro. Y él le dice a este muchacho que cada poder conlleva una gran responsabilidad. Y lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, si pasa en el barrio con una persona no conocida o cualquiera, no le hacen el lío, claro. Quizás se lo hacen, no en el menor
no en la mayor proporción, pero ya cuando una persona es figura, porque es lo que tú dices, ya muchos niños te van a ver como un héroe. Exacto. Pero muchos que están bateando maíz en el play y vaina, te ven como figura. Entonces, es verdad que tienes una vida y es tuya para hacer lo que tú quieras con ella. Claro. Pero lo que tú has logrado ya se convierte, por decirlo de una forma, en un patrimonio. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Aunque tú quieras hacer lo que te da la gana, que tienes tu derecho, tienes que entender que hay mucha gente que te sigue. Entonces eso, que vivan su vida, que es mal vivir, que déjese de ese discursito, papá. Que el problema es que usted inclusive está alto allá, fuera de este país, y aquí aún más. Y nosotros, todo lo que sea noticia en torno a su persona, lo vemos porque te seguimos. Sí. Nosotros éramos los que dábamos los aplausos. Nosotros fuimos los que saltábamos de la silla cuando tú dabas un jonrón. Y no solo eso. ¿Estás entendiendo? Que viene a representarnos también. Exactamente. Cuando tú pasas por ahí, mira dónde va fulano de tal, usted es una figura. Sí. Por eso es que la gente se fija en cómo tú vives. O sea que ya tu comportamiento no solamente te afecta a ti, sino que afecta a un grupo de personas, y eso es bueno de que los peloteros lo entiendan. Sobre todo los peloteros, porque ahí se da una mezcla muy peligrosa, que siempre lo he dicho, que es poder económico con bajo nivel académico. Sí, en el caso de Wander Franco, para nosotros, en el caso de él personalmente, yo tuve la oportunidad de estar cerca de él en una actividad y nosotros realizamos una sección fotográfica en su villa bien interesante y vimos al ser humano ahí, pudimos hablar con él, incluso tenemos fotos con él por ahí. Es una persona que en ese momento nunca nos pasó por la cabeza que pudiera haber llegado a caer en la situación que está ahora, por la cual yo digo que hay que ser muy respetuoso, la gente saber que ya no es por lo que lo juzgaron, ya es por donde él va, y aunque él tenga que pagar como ser humano el precio de lo que le toca como ley pagar, pues en la condición que está ahora yo me uno a esas otras entidades de comunicación que piden respeto y le piden privacidad, porque es lo que creo que él necesita, como cualquier otro ser humano que esté pasando por un proceso como este, hasta que la familia y sus seres más cercanos puedan ayudarlo y las medicinas y la atención que le puedan dar a que él vuelva a entrar en razón. Y ojalá que esto sea un trance donde él pueda salir, cumplir lo que tiene que cumplir, pagar su condena, y que pudiera reinsertarse y que esto se pueda contar como una historia de superhéroe al final, donde él vuelva a estar, quizá yo soñando, pero ojalá pueda ser así, y que podamos tener un Wander Franco nueva vez en grandes ligas y representándonos, y que todo lo otro quede en el pasado como un récord de que tú puedes salir de Tú abajo. Mencionaste hace poco que debería ser un espejo para muchos, y algo que debe también verse reflejado en todas las personas es el tema de que no se pueden poner todos los huevos en una canasta. Este joven no puede, o sea, al igual que todos los otros que son deportistas, no deben sentir que su vida se acaba simplemente porque su escenario con el que soñaron ya no está disponible para ellos. Siempre hay opciones. Es bueno reflexionar y entender y enfocarse en eso. ¿Cuáles opciones tengo para seguir con eso que yo amo hacer? O en el caso de ellos, eso que es lo único que yo sé hacer. Sí. Porque quizás lo ven así, que su vida iba a ser solo eso, sí, porque es lo que han hecho todo el tiempo, y nos ponemos en sus zapatos. Hay un momento que la gente tiene que recogerse. Fíjate, sobre todo en los campos se ve de que muchas personas dicen: oh, pero mira, fulano desde que consiguió dinero ya nadie lo ve. Sí. Lo que pasa es que ese dinero trae muchísimas cosas con él. Resentimiento, envidia, acechanza, sí, etcétera, etcétera. Y para tú preservarte tienes que aislarte. Así es. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Que muchas veces consiguen el dinero y siguen en el mismo camino, en el mismo colmadón, y haciendo la bulla, sentado allí bebiendo. Señores, es que
ya no es lo mismo. Sí. Yo tengo un amigo, me voy a reservar el nombre, que es pelotero, que yo una vez lo vi en el pueblo, en un motor súper grande, un motor gigantesco, Yo conozco esa historia. y yo lo llamé. Fulano, sí, ¿tú crees que es prudente de que tú andes en ese motor? Te da un golpe en la mano, se fue tu carrera. Si te caes y te rompe un pie, hay problema con la carrera. Si te das un golpe en la cabeza y quedas loco, hay problema. Piensa en tu papá, piensa en tu mamá, piensa en tu familia, mijo, tú estás mal. Sí. ¿Tú sabes qué me dijo? Sí, doctor, usted tiene razón. Y guardó el motor, gracias a Dios. Sí. Él sigue ahí. Entonces, a veces esos muchachos lo que necesitan es una gente Sí. que los oriente y que le diga, mira, no haga eso, ve por ahí, llévalo con calma. Todos nosotros tuvimos momentos de mucha euforia en la vida, Sí. pero el que le llega esa cantidad enorme de dinero, pues tú te imaginas, es como una lotería. Así mismo es. Así es. Sí, porque con 17 años, o sea, creo que cuando a él lo filman le dan 2.8 millones de dólares. Y después 180 millones en el 2021. Eso es mucho Eso es dinero. mucho dinero. Es mucho dinero. Y quienes están jugando pelota hoy, jóvenes, no están exentos de que suceda eso mismo, que puedan firmarlo, que puedan ganar grandes sumas. Entonces es ver cómo no llegar ahí, ya sea fruto de pensar más despacio, de tener ayuda, de no dejarse volver loco. Y que no solamente eso. Óyeme, han habido personas muy famosas que lo han acusado de que me golpeó. O sea, no es Así que mismo no es que es con una vieja, no. Sí. Vamos a hablar, perdón, muy agresivo. No con una menor, no con una mujer ya adulta. Eso de vieja me lo borra, por favor. Una mujer adulta, y esa se inventa de que el tipo le dio un golpe y eso le provoca un problema que, aunque se demuestre después que no era así, ya Sí, ya está embarrado. ya hay una mancha Porque que así es. crea la duda, porque hay Así mucha es. gente que son expertas en crear la duda, Sí. ¿entiendes? Entonces ya cuando esa duda está, es muy difícil tú poder otra vez revertir todo ese tipo de cosas, de manera tal que yo pienso que esos muchachos, cuando se contratan, debería ponérsele en ese contrato una gente que lo maneje, porque no solamente República Dominicana pierde con eso, tú sabías. Sí. Las grandes ligas pierden un atleta que iba de forma rauda hacia arriba, Ujú. ¿entiendes? Entonces eso que pudo haber sido una estrella, las grandes ligas también lo pierde. O sea, no solamente es el pueblo dominicano, sino todo el que sigue el béisbol. Sí, bueno, esperamos que pueda mejorarse, que pueda tener la atención adecuada. Me imagino que la va a tener y que pueda salir bien de todo esto. De Wander Franco, deporte, pasamos a un caso un poco penoso también. Creo que aún más, ya que este muchacho sí era un líder formado e entregado y dando todo por ayudar a la sociedad y en los escenarios donde se desenvolvía. Estamos hablando de Charlie Kirk, ¿cómo es? Charlie Kirk. Charlie Kirk, Kirk, estadounidense. quien muere causa de un disparo en una actividad, incluso en plena conferencia en una universidad. Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Nos están quitando a los que sirven para dejarnos solamente lo que nos distrae, lo que nos... ¿Qué caso tan terrible este? Y no sé en qué momento el tener una opinión clara y tener una postura clara y comunicarla se convirtió en un problema. Y en qué momento nosotros entramos en esta parte del multiverso en donde cuando alguien no está de acuerdo con otro, la solución es quitarle la vida. Estamos hablando de un individuo que a 32 años, nació en 1993. Sí. Justamente cuando yo entraba a la universidad nació un muchacho. Oye, Sí. Y 32 años y escritor, así es. político, Dejó, creo, una serie como de 5 libros. una estrella en ascenso, era tremendo. Y simplemente él lo que hacía era enarbolar las
benevolencia de la derecha Conservadora, exacto. ¿Hasta dónde puede ser Un eso? muchacho bien Pero puro, cristiano, pregunto yo, ¿hasta dónde puede ser inteligente? eso una sentencia de muerte? El hecho de tú decir lo que tú piensas Exacto. y como tú piensas. O sea, ¿hasta dónde llega la intolerancia política de un pueblo que nos dice que es democrático? Nos está dando una buena enseñanza. Pero eso evidencia, eso es una radiografía también de un tema que se está dando a nivel global en todas las sociedades. Por eso tenemos que apostar a discursos que son un poco más integrales, un poco más equilibrados, porque no es solamente el tener una postura. En el caso de él, lamentablemente ya tenemos un costo de su vida, pero se evidencia demasiado el tema de la polaridad, y ahí era hacia dónde iba hace un momento, cuando dije que en qué momento la disidencia se penalizaba de esa manera. En el mismo momento en el que empezamos a estar diametralmente opuestos en lugares, en los extremos. Recordemos que siempre el extremo es negativo. Tenemos que pero hay buscar llamar la atención más también. opiniones. Sí, hay que llamar la atención también porque mira, Donald Trump, unos cuantos centímetros más para allá y le vuelan la cabeza. Como tú lo veas, no debe ofenderme a mí. Exacto. Yo simplemente debo tener argumentos necesarios para rebatir y para debatir. No matarte, porque eso es salvaje. Sí. Eso es intolerancia al extremo. Entonces, hay que ver qué está pasando en esa sociedad, porque no la veo bien. Es que no es solamente esa sociedad, Asmin. Vamos a extrapolarlo un poquito más. Y tengo que decir en este ¿Cuántos momento... tiros tú has visto aquí en República Dominicana? No, gracias a Dios, este no es el escenario, pero ahí es donde voy. Tengo que diferir un poco de lo que siempre dices, que la felicidad es el fin último. Y yo creo que es el momento de, como sociedad, nosotros reevaluar esa parte. Porque el fin último realmente debería ser la paz. Yo entiendo que la mayoría de las aberraciones que están sucediendo en la sociedad ahora mismo son por esos instantes de felicidad, de lo que la gente quiere creer que es felicidad. Entonces no siempre y no todos somos capaces de ser felices con cosas que son positivas, no solo para uno, sino para el entorno. Vemos los casos que están pasando, por ejemplo, en el otro lado del mundo, revueltas completas que las han llamado las revueltas de los Gen Z. ¿Por qué? Porque ya es esta generación que ya nació en la última parte del milenio pasado, que creció con el internet y que tiene una visión sumamente distinta de la sociedad. Y por eso vemos casos que no solamente son así directos con esta figura, que decidieron erradicarlo. Vemos casos de violencia extrema en donde esas sociedades como Nepal e Indonesia están ya hastiadas de sus sistemas de gobierno. ¿Por qué? Por la diferencia abismal, por la corrupción, Nepal, por todo eso. Nepal no es el paradigma, no es el ejemplo. Sí, pero no es el ejemplo, porque el problema de Estados Unidos... No es una sociedad modelo, pero está dándonos muestras de un problema social que se nos viene al mundo. Mira, nosotros tenemos 3 y pico de millones de dominicanos en Estados Unidos. Tenemos una conexión tan fuerte con Estados Unidos que la mayoría de nosotros, desde que entramos al bachillerato, empezamos a estudiar inglés. Sí. Entonces, nosotros vemos a Estados Unidos como un ejemplo. Sí. Y como Tú no conoces a Nepal. Yo no conozco quién gobierna Nepal. No puedo decir que no me interese, porque mientras más conocimiento tú tienes, mucho mejor. Claro. Pero, Luz, no es algo que nosotros vamos a seguir como ejemplo. El ejemplo más cercano que nosotros tenemos es Estados Unidos, y a eso es que yo me refiero. Y en otra ocasión Europa. Tenemos ahí. Tú hablas de... Esos son los ejemplos que queremos tener. Más sin embargo, dejamos de lado las cosas que están sucediendo, que se nos pueden venir encima
como esos regímenes de gobiernos débiles, en donde favorecen mucho, en donde no hay justicia, en donde estamos polarizados, son otras manifestaciones de lo mismo. A eso me refiero. Independientemente de que eso esté del otro lado del mundo, que tengamos 12, quizás más horas de diferencia con estas sociedades, estamos hablando de que la generación del futuro, los jóvenes que están subiendo ahora, los que nos van a suceder y los que están marcando la pauta en el mundo, que se supone que tomaron el ejemplo de las generaciones anteriores, entienden que no hay nada que seguir y ni nada que respetar. Y entonces empiezan a erradicar esas cosas. En el caso de las revueltas masivas, en el caso de Estados Unidos, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, de que es una sociedad modelo para nosotros, porque es un referente, porque nosotros somos muy, como cultura, hemos absorbido bastante de los Estados Unidos, pero esas son las sombras que no queremos absorber, pero que sí debemos leer. Es el tema de la polaridad, de que tú eres de derecha y tú eres conservador y eres cristiano y no estás de acuerdo con ciertas libertades y ciertas cosas que han venido con la modernidad, porque definitivamente para tú cometer un acto como ese tienes que ser contrario. Obviamente claro, no estás a favor. Claro, exacto. Sí. Y hay otra cosa, Gallo, mira, nosotros aquí a veces nos matamos, un partido con otro, y para acá y para allá, y todo un corrupto, pero nunca llegamos. Beben romo después que... Se dan sillazos. No, sí, después que termina la nunca actividad. Las llegamos. autoridades la bendicen y dan galletas. Sí, se comen vivo y tú ves los presidentes juntos cuando hay un problema común, ¿entiendes? Entonces, Sí. Pareciera que nosotros podemos darle como una clase de civismo, ¿verdad? Sí. A esas muestras. Como tú dijiste. Es una muestra muy grosera Sí. de lo que es la intolerancia. Eso sí es verdad. Eso es así. Entonces, de este caso que es muy terrible, ¿Cuántas imagino- niñas? Dos, tienen tres. un hijo y una hija, una hembra y un varón. Dos niños, Sí, ¿verdad? Tiene dos niños. Dios santo. Sí, pero Lamentable eso. me imagino que quedará como un héroe porque no hay cosas que pudieran mencionarse de él que no sean buenas en todo su accionar. Pero eso no va a llenar el vacío No va a llenar que el deja vacío. el papá para Así- esos niños. Así mismo es. Así mismo es. De ahí saltamos o nos movemos. Se cumplen no sé cuánto, creo que son 20 años. 24 años del acontecimiento que nos marcó a todos antes de la pandemia, claro está, que fue el 11 de septiembre 2001, ¿verdad que sí? A esta altura de juego nosotros nos preguntamos cómo quedó la humanidad, qué cosas la gente comenzó a valorar más y cómo nosotros hemos sobrevivido después de este acontecimiento. ¿Cómo lo ven? Todo lo que hemos mencionado hasta ahora tiene el común denominador de la violencia. Y nosotros como seres humanos deberíamos ya dar un paso hacia la verdadera evolución y erradicar ese tipo de cosas. Necesitamos encontrar mecanismos para nosotros discutir nuestras diferencias y mostrar poder, si eso es lo que queremos, y tratar de quizás, no sé, o sea, porque existe el derecho, pero no de la violencia. Del 11 de septiembre a la pandemia se establecieron nuevos códigos de seguridad en el mundo. Sobre todo en los aeropuertos. Sobre todo en los aeropuertos. Ahí fue que surgió el asunto de tú quitarte el zapato y ponerlo en la canasta y pasar hasta los Y dientes. las cantidades del día. Pero Hasta los entonces- dientes potizos tiene que ponerlo en la... Y entonces de pandemia en adelante, otro proceso, Sí. la humanidad va evolucionando. Pero realmente. quiere que te diga una cosa, y esto tal vez no vaya a gustarte, Ujú. ni a gustarle a la audiencia, pero recordemos que yo soy médico. O sea, hay una parte
de la ciencia que me reclama algunas cosas y que todavía, fíjate que nosotros no hablamos prácticamente de medicina en este programa. No. Porque es un asunto más especializado, mucho más profundo, que a menos que nos pongamos Que el de tema acuerdo sea... en hablar sobre un tema específico, pues yo no puedo venir con este asunto, pero te voy a dar una mala noticia. Si tú analizas el reino animal al cual nosotros pertenecemos, los seres humanos, la violencia nació con él. Como quiera que lo analices. Si te vas por la parte religiosa, que no es mi área fuerte, te das cuenta cómo Caín descojonó a Abel con una quijada de un burro. Bien, pero si te vas por el lado de la evolución, fíjate cómo las hordas eran siempre manejadas por un líder. ¿Y quién era el líder? El que se imponía. Ahí no se hablaba. Era que te partía el cráneo si tú te ponías en el medio. Entonces, todas las sociedades donde hay animal, hay un fuerte. Si tú analizas, por ejemplo, la manada del león, el león tiene que luchar para mantener ese puesto. ¿Y tú te crees que con discurso? Es violencia. Entonces el ser humano tiene un idioma que lo usa para la diplomacia, pero el ser humano es violento para la obtención de sus fines. Eso es así. Finalmente se le atribuyeron definitivamente los cargos por el 11 de septiembre a los grupos de medio Osama Bin Laden. Al-Qaeda y Bin Laden. ¿Y cómo lo mataron? Rezándole. Lo persiguieron hasta llegar a su... Lo mataron y lo desaparecieron en alta mar. Eso es violencia. Pero cuando él dirigió ese operativo, también era violento. O sea, la violencia siempre va a acompañar al ser humano. Quisiéramos que no existiera, porque la violencia se contrapone a la felicidad. Y la paz es uno de los elementos que tiene que estar presente para que el individuo sea feliz. Al igual que la tranquilidad. La paz, la tranquilidad, cualquiera que sea, la tranquilidad económica, como tú la veas, sí, se necesita para que tú al final seas feliz. Pero óyeme, te fajas la vida entera por la felicidad y esos son 5 segundos. Sí. ¿Dónde quedan estas teorías conspirativas de que pudo haber sido todo tramado, de que pudo haber sido planeado? Yo no le he dado mucho seguimiento a todo este proceso, pero se menciona de que pudo haber sido planeado. Bueno, todo el 11 de septiembre. A 24 años de ese acontecimiento, un cuarto de siglo, es bueno recordar, porque verdad, es algo que es prohibido olvidar. Sí. Pero entiendo que ya los análisis de eso ya no... Yo estaba enyesado, acotado. No, en ese tiempo yo tenía una pata roja. No, yo estaba en un salón vestido de blanco. Yo era R1 de cirugía general. Uf. Y nosotros estábamos discutiendo un tema cuando entró nuestro profesor Chanlate, que era el director del departamento de cirugía. Y entró de una forma abrupta, abrió la puerta y dijo: este mundo se está acabando. Lo recuerdo. Este mundo se está acabando. Acaban de explotar la Torre Gemela. Yo lo escuché por la Z, la noticia. Óyeme, y en ese mismo momento todo el mundo jaló celular. Yo tenía en ese momento un celular negro que se abría, Startup. Uh-huh. Y jalé mi celular y lo primero que hice fue que llamé al hermano mío. Pero las líneas estaban todas congestionadas. Entonces, sí, eso aumentó la desesperación, sí, la llamadera y la cosa, y que no se comunica. Y entonces, llama para el interior a ver si mami se comunicó con el hermano, con fulano, qué sé yo, qué cosa. Eso fue un caos. Sí. Y lo grande de este asunto era que nosotros lo que más lejos teníamos era que Estados Unidos podía ser tan vulnerable. De ahí en adelante fue que entonces se tomaron medidas. ¿Entiendes?
Pero nada más no fue a la Torre Gemela. Recuerden que le mandaron un avión para allá, para al el Pentágono. Sí, todo sí. fue un desastre. Sí, se dicen los acontecimientos del 11 de septiembre. No, y que en porque esa época había mucha especulación también, porque solamente sabíamos la información, o sea, no teníamos las redes sociales que tenemos hoy, había que esperar bastante para tener información sí. un poco más acabada. Exacto. Yo recuerdo que yo era adolescente, estudiaba en una institución en donde estudiábamos el día completo y había un movimiento muy extraño en los pasillos ese día y los adultos estaban muy, muy, muy preocupados hasta que los padres empezaron a llamar insistentemente al colegio porque es que tú no sabes cuál es el escenario que está sucediendo. Y entonces tuvieron que avisar en los cursos, en las aulas, de que había pasado, claro, cuidadosamente, de que estaba pasando una situación de un acto terrorista en Estados Unidos y que ya luego íbamos a tener más información. Bien, la humanidad es otra después de, con otra visión, con otro comportamiento. De ahí nos movemos a un tema que le gusta mucho a Freddy, que terminó la casa de Alofoque. ¿Cuáles fueron los ganadores, Freddy? Tú puedes decirme, tú que eres un tipo bien activo. La casa de Alofoque. La casa de Alofoque. La casa de Alofoque. La casa de Alofoque. Ganó Crucita, ¿verdad que sí? Y en segundo lugar, Logró el primer lugar. Carola. ¿Y quién es Crucita? Crucita es yo hoy. Uno de los participantes. Yo hoy pude ver un poco de ella, pero No te rías. vi que era un personaje como, ya yo sé por qué el dominicano le cogió cariño, porque ella tiene un timbre así, como bien todavía Primero es cibaeño. cibaeña. Sí, tiene ese timbre del cibao y sí, Pero como ¿qué es lo dice- que hace Crucita? ¿Qué es lo que ella influencer de y- redes sociales. y cocina Pero bueno. ¿qué es lo que hace ese influencer? Cocina bueno. Ah, que cocina, es chef. Muestra cómo No, cocina. muestra- Si queda bueno, no sabemos. Bueno, pero el caso es Sí. que todo indica que fue un éxito rotundo el tema de la casa de Alofoque. Me imagino que de la manera que él se maneja y con la creatividad que tiene que estar pensando cómo va a seguir explotando este tipo de procesos. La República Dominicana conectada de manera, no solamente República Dominicana, fuera Latinoamérica. de Latinoamérica. Yo vi unos en vivo y unos live que enviaban personas desde fuera apoyando a su favorito. Me sorprendí bastante cuando vi a Cardi B. A partir de ahora es que yo he comenzado a darle más seguimiento a Cardi B, porque creo que es una dominicana, pero de pura cepa. Sí, lo es. Es una dominicana con todo. Y ella decía ahí que quería participar, que no la habían invitado. Muy interesante. Pero aparte de eso, le estaba dando seguimiento también al caso que ella tenía, porque recuerda que ella la demandaron como por mencionar que una de las trabajadoras de ella, parece ser que la trabajadora dice que ella le dijo que ella le dijo gorda. Me parece que es por eso. ¿Quién le dijo gorda a quién? Cardi B le dijo gorda. A la O trabajadora. sea, cuando yo veo el juicio, A la le están trabajadora. preguntando, sí, le están No, que era preguntando, de una seguridad. le están pues. preguntando a Cardi B, ¿usted se refirió a su empleada doméstica con el término de gorda? Y Cardi B dice, yo no le dije gorda, yo le dije perra. Y no- Yo creía que el juicio era porque ella la demandó porque le había Hazme dado favor. golpe. Búscame la definición de gordo. No, que cuál es peor. No. Chequéate cuál es peor. Yo Tenemos un ranking lo de que cuál- quiero ver es una cosa. La palabra gordo o gorda está o no está en el diccionario. Claro que sí. Creo que Está sí, en el diccionario. sí, claro. No, porque es Excúsame, el uso decirte despectivo. gordo a ti si tú eres gordo. ¿Cuál es el problema? No creo que haya. La casa Y por de eso ya Alofoque, hay que, la tú casa me de dijiste Alofoque. gordo y La yo te casa de- demando. Ahora, lo que hay que ver también, porque Y si tú me dices flaco a mí, No, porque ella va a decir que tiene si tú me un dices flaco y daño- yo soy flaco, daño yo te puedo demandar psicológico. también. ¡Ay! Eso es muy común ahora. Sí, porque es un daño Estoy psicológico que le afectado está haciendo, y eso es psicológicamente. bullying. ¿Qué es lo Y que- le está qué es lo que haciendo un pasa? daño Sí, que en psicológico. este tiempo eso es daño psicológico, Oh, sí, es sí, bullying. sí, sí. Mira, que ni El la hecho culpa de nosotros, el hecho de nos que hacen tú tanta vaina. comas, el hecho de que tú comas a las 3 de la mañana, que bebas muchísima cerveza, que no duermas bien, que no te hidrates bien, que no hagas ejercicio y que te guste el chicharrón y el desorden, ¿es culpa de quién? ¿Tuya o mía? ¿De quién es? ¿De qué? Es que ahí es que está el asunto del ser humano. Tenemos tantos problemas fundamentales. Miren la mierda que nosotros estamos. De Sí. que tú me dijiste gordo.
Pero si tú no quieres ser gordo, fájate ese ejercicio y ponte a hacer dieta y se acabó. ¿Entiendes? Pero como que eres malo, porque Lúcete, ayer yo veía una entrevista que fue como un teaser de un podcast que yo veo, que es solo, valga el mention, The Bestest Club. Y ahí decía la entrevistada que también es un problema rebajar, porque a ella la criticaban porque ella rebajó. Pero también. hay muchas mujeres del Y medio porque ahora que yo la veo súper y porque flaca. estaba y porque lo había logrado, o sea, todo es un motivo de crítica. Y hay muchas canciones que lo dicen. Si tú eres de una forma, te van a criticar. Si tú eres de la otra, también va a haber gente que te critique. Esa canción se llama Mundo Raro, de Bonnie Cepeda, me parece. Oh. Terminó La Casa de los Foques. ¿Cuál fue tu favorito? Yo puedo decir que para mí La Casa de los Foques es algo admirable en el ámbito del entretenimiento y en el ámbito de la producción para medios digitales en este Formato que contexto tenemos. de República Dominicana. Debo felicitar a todas las personas que están involucradas, no solamente porque al principio no se entendía muy bien la lectura, sino por el discurso ya del final, en donde sí se vio reflejada la cultura dominicana, que a pesar de que tiene el dembow y tiene cosas que son tan populares que quizás no son del agrado de muchos, tiene otras cosas que son muy bien valoradas, incluyendo la empatía, incluyendo el compañerismo, a pesar de que sucedieron todas las cosas que sucedieron en el reality. Pues el bottom line, el resumen fue que son una familia, y eso es un retrato perfecto de un gran porcentaje de la cultura de lo que es ser dominicano. Bien, agradecemos que nos hayan visto en el día de hoy una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Recuerden siempre compartir nuestro contenido, comentarnos de qué les interesa que nosotros hagamos un Como Lo Vemos. Para nosotros un privilegio contar con ese like que ustedes nos dan ahí. Recordarle que este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar en un ambiente natural. El Legal Folk Group, eso es asesoría legal de alto estándar. Uniformes Hannibal, Emporium Real Estate, Frankmat Cargo and Logistics y Agua Hermanos Ferreira. Nos vemos en un próximo Como lo vemos podcast. Como Lo Vemos Podcast.